Bueno, yo soy Andrés Pérez Alarcón, para los que no lo conocen, estamos acá ya en el tercer martes, recordando un poco al rock nacional y buceando por su historia. Hoy, bueno, la verdad que un placer estar acá con Pipo Lernoux, que, bueno, que supo abrir camino. Si alguien lo abrió fue él, junto con Lito, con Morris, con Tanito, y por eso mismo, para esta primera parte, así voy a tocar dos temas más. El primero fue de Tanito, algunos lo conocerán, Amor de Primavera. Y bueno, el segundo va a ser de Morris, el tercero de Lito Nevia, y me pareció piola agarrar esos tres compositores, porque una vez a Pipo le escuché decir que ninguno de ellos hubiese sido lo que fue sin los otros dos, que compartían un estilo de frasear, un gusto por la armonía y por la melodía, por cierto aire de tango también, y en esa, yo, bueno, me imagino en esa noche de la cueva de la Perla mostrándose cosas, los tres. Seguramente el otro tomaba cosas de eso que le había mostrado el día anterior y se nota en sus canciones, en sus letras, en sus melodías, en sus fraseos. Los fraseos, la verdad que hoy parecen muy normales, hoy no suenan familiares, pero la manera de acomodar las palabras en las melodías es una cosa muy, muy particular. Sobre todo, más que de acomodar las palabras, de acomodar el porteño. Así que bueno, estas tres canciones. Esta canción la encontré, esta de Morris, la encontré por ahí, está en el disco Pidamos la Espera a Mandioca. Es una canción que yo no conocía de Morris, que creo que no está en el disco del 70, me parece, pero bueno, la verdad que es imperdible esta canción. Muchacho, pronto amanecerá y qué olor a tango antiguo que me larga de la ciudad. Amaneceres con taxis, colectivos de paseo y ese viento frío y nuevo que mañana no estará. Muchacho, pronto amanecerá. Si el verano está escondido detrás de algún edificio,
Me parece increíble, estos dos acordes me dan como la sensación de que sale el sol, ¿viste? Esas cosas que justo le encajás con las armonías, justo le encajás con la melodía, y fácil, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, así cuando encontrás una de estas cosas te vuelven loco. Podés buscarlas y buscarlas en los libros de música y de armonía y de composición, y no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Bueno, listo. Listo, Muchas gracias. Nos vemos con el cuidado. Yo recién escuchándolo a Andrés, que por cierto hizo una muy emocionante interpretación de los temas, y además eligió el muchacho que es impresionante y muy poco conocido. Y yo estaba, mientras te escuchaba pensaba, eso está compuesto en la misma época que Luis componía Laura Bach, ponele. Así, no, incluso antes en realidad. Yo justo escuché esos 3 temas que hiciste cuando fueron compuestos, de casualidad, ¿no? Me tocó la suerte de ver muchos temas, componer muchos temas, por ejemplo, Amor de Primavera, que fue compuesto en Plaza Francia, porque nosotros nos juntábamos, lo que hoy se llama, ¿vieron donde están los artesanos en Plaza Francia? Hay un arenero para los chicos,
Ahí dormíamos nosotros con Tanguito, Miguel, Omar y bueno, un montón de Diana Divá, un montón de gente. Y nos metíamos dentro del arenero porque así no nos veía la policía que pasaba por Libertador y nos puteaban los viejos del asilo, de lo que ahora es el Centro Cultural, el Recoleta, era un asilo de ancianos. En esa época incluso Tanguito compuso un tema que dice: a mis espaldas el asilo de ancianos, frente a mí, Libertador con caravana de rodados. Hizo un tema sobre eso que se perdió la melodía, pero está la letra en el extraordinario libro que va a salir ahora de nuevo sobre Tanguito que hizo Víctor Pintos. Lo está reeditando por ese sistema de crowdfunding, de conseguir que gente financie la edición por adelantado. Lo está por reeditar, es un libro imperdible. Yo creo que hay 3 o 4 libros imperdibles de rock nacional. Uno es ese, otro es La vida de Miguel Abuelo de Juanjo Carmona, que es absolutamente imperdible. Otro es editado por la gente de acá, por Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, tal vez el mejor libro de rock argentino, se llama Buenos Aires y el rock, y que cuenta la historia de montones de canciones y menciona y analiza 500 canciones de rock que hablan de Buenos Aires. Hay más canciones de rock que hablan de Buenos Aires que tangos. Ojo, el rock ya es la música de Buenos Aires hace tiempo, y ese libro es como un certificado de que eso es real. Y en ese libro trae una cosa de la cual voy a hablar yo después, que es el voceo y el tuteo, algo que nadie se lo plantea, que los mismos tangueros no se lo plantearon y que nosotros no lo planteamos, y del cual vamos a hablar un poco. El otro tema, Muchacho, pronto amanecerá, que maravilla. Me acuerdo que Mori me lo mostró, la casa del padre de Mori se justo frente al Congreso, por Rivadavia y casi Callao, y un día estábamos ahí pasando la noche charlando y él lo había compuesto. Y el tercer tema lo trajo Lito, Una noche a la perla. Es un tema de los viejos de Lito, de la primera camada de temas. Cuando los Gatos fueron a grabar, ya tenían un repertorio, que es lo que está en el primer disco, y de los primeros temas era El Rey Lloró. Era un tema junto con La Balsa, con Ayer no más, con Yo no pretendo, que se usaba en lo que llamábamos, Morris y Lito llamaban difusión. Como nadie les daba pelota, era imposible salir en los diarios, era imposible ir a la televisión, no existía, ir a la radio, no había programas de rock en la radio, era imposible cantar rock en castellano, no existía. La única forma era ir a un bar, pedir un café entre 4, porque no teníamos un mango, sacar la guitarra y ponerse a cantar estos temas, ¿no? Y enseguida se armaba una polémica con la gente del bar, que decía: ¿qué cantás esa música moderna? ¿Ustedes quiénes son? Con vestidos con esa pinta, que son maricones. Bueno, se armaba la discusión y podíamos decir: no, hay una nueva música que está llegando, qué sé yo, y hacíamos todo nuestro speech. Parecíamos medio evangelistas del rock, qué sé yo. Antes todavía ni se hablaba de rock, ¿no? Se hablaba de beat. Pero yo, escuchándolo a Andrés, pensaba que si yo pudiera transmitir esta noche, ¿cómo puede ser que un tema como Amor de Primavera o como muchos otros temas que vamos a ver hablen de cosas como una línea directa al infinito? ¿Qué quiere decir eso? Y que hablen de todo corre hacia ahora, aquí, allá y en todas partes. Yo quiero que hablemos de eso y si quieren contamos anécdotas y después me preguntan cosas específicas sobre la historia del rock, lo que quieran, pero para mí lo más importante es de alguna manera mostrar que este grupito de locos que se juntaba en La Perla y en la Cueva, pero sobre todo en La Perla,
realmente era un grupito de locos porque estaba en un viaje de descubrimiento muy profundo, y si yo pudiera transmitir un poquito de ese viaje de descubrimiento me sentiría feliz, porque las anécdotas están en los libros, ahora hay videos, hay programas de televisión y qué sé yo. Yo pensaba cómo que un tema como ese, compuesto porque Amor de Primavera, y que es de Hernán Pujó, el hermano de Pedro Pujó, el fundador de Mandioca, que es una historia que después vamos a contar si quieren. Si me olvido de contar alguna cosa, ustedes me lo recuerdan. Escribía, ahora es arquitecto ecológico y vive en California. Escribía mucho y tenía un cuaderno, todos teníamos cuaderno, no sé si ustedes saben, y que el mejor ejercicio para un joven es tener un cuaderno y anotar todo y volcar todo y después leer lo que escribiste hace un año y descubrir y explorarte a vos mismo y ver qué sentís ante el mundo, y era como estábamos mucho juntos y compartíamos mucho, y en ese momento, en el momento de la composición de Amor de Primavera, es el 68, es el 67, justamente el 21 de septiembre del 67, después vamos a hablar de eso, se juntó un montón de gente y empezó la movida de las plazas, y ese verano 67, comienzo del 68, estuvimos mucho viviendo en plazas y ahí se compusieron este tema y otro tema que es hermano de que se llama La Princesa Dorada, que es el único disco que grabó Tanguito oficialmente, bien grabado, con una orquesta, con qué sé yo, qué sé cuánto, y que la letra es mía. Y en los dos casos pasó lo mismo. Nosotros teníamos estos cuadernitos y escribíamos cosas, ¿no? Y como ustedes pueden ver por Amor de Primavera, y si escuchan La Princesa Dorada van a ver también preguntas muy esenciales del ser humano, ¿no? Y todos teníamos 20 años, 19, había alguna, ahí estaba sentado Papo que tenía 17, Pomo tenía 17, qué sé yo. Pero fue lo mismo. Tanguito estaba todo el día con la guitarra, por eso la famosa anécdota del baño de la Perla del 11 viene de que Tanguito en la Perla no nos dejaban tocar la guitarra arriba en el bar. Entonces Tanguito se iba al baño, que el baño era un pasillo, era distinto, si ustedes fueron a la Perla de ahora nada que ver, era un pasillo muy largo y al fondo estaba el baño. Entonces, como ese pasillo cerrado hacía que no, desde el mostrador no te escuchaban si tocabas la guitarra. Entonces Tanguito se la pasaba tocando la guitarra en el baño porque se aburría con nuestras conversaciones sobre ciencia ficción y libros, y Aldous Huxley, qué sé yo, y Krishnamurti, y qué sé yo. Y entonces él quería hablar de música y sobre todo cantar. Entonces se iba mucho, se escapaba al baño y se ponía a tararear y qué sé yo, y de ahí salió, por ejemplo, la balsa, y de ahí salió otro tema que vamos a ver la letra después, que es El Hombre Restante, que es letra de Javier Martínez y música de Tanguito, también compuesta La Perla, en el baño de la Perla de los... compusiste la balsa, es verdad. Entonces a veces estaba Tanguito tocando la guitarra y venía Lito y agarraba la armónica. Lito toca muy bien la armónica, siempre tocó muy bien la armónica, y se ponía a hacerle un coso de armónica, o venía Javier y le hacía un coro y unas palmas, todo eso dentro del baño, que como les digo no se escuchaba nada afuera, ¿no? Entonces cada vez que pasaba algo en esa mesa de la Perla, íbamos, che, sí, vos escuchaste a Little Richard cómo hace el fraseo de algún tema, y entonces no, que si no, bueno, vení,
y vamos al baño y te lo canto en el baño. Y te canto todo el fraseo, cómo viene el tema, para que prestes atención de cómo está hecho, cómo está armado el tema y todo eso. Esto que él mencionaba, Andrés mencionaba de la cosa melódica que tienen Lito, Morris y Tanguito, que viene del bolero, porque tanto Lito como Morris tienen una formación muy grande de bolero, habían escuchado mucha música cuando llegaron ahí. Morris era un poco más grande que nosotros, tenía 24, nosotros teníamos 20, Lito tenía 18, 19, y habían escuchado mucha música, mucho jazz, pero jazz moderno, Miles Davis, jazz antiguos, la orquesta de Duke Ellington, lo que quieras. Pero habían escuchado también mucho tango, las orquestas de tango grandes, los melodistas de tango, Gardel obviamente, y sobre todo estos dos, porque por ejemplo Miguel Abuelo, de quien vamos a hablar, había escuchado mucho folclore, y Javier había escuchado mucho blues, mucho rock, y mucho soul, y mucho rhythm and blues, y podía hablar horas sobre los negros de Chicago y Mississippi, cómo bajaron por el Mississippi los negros, el blues urbano, el blues rural y todo eso, porque eran como conferencias, escuchar a Javier de 20 años explicándote cómo se había formado el blues urbano a partir de los negros, de los algodonales, qué sé yo. Era una conferencia, ojalá pudiéramos tener una conferencia así ahora. Pero vuelvo a que Lito y Morris venían de una formación muy intensa de bolero. Yo lo viví con Morris, Morris tenía con los Beatniks, el primer grupo de rock nacional. Hay una discusión. Lito Nevia dice el primer grupo de rock nacional son los Gatos Salvajes, que grabaron un disco del 65. Yo le digo, no, Jolito, porque en todo caso, en ese caso, Tanguito grabó en el 63 un tema propio, Mi Pancha, con el grupo Los Duques, pero era una imitación de los Tintops y los grupos mexicanos de rock. Y bueno, y los Gatos Salvajes eran una imitación de los Rolling Stones en castellano, y de los Kinks, y de los Dem, y qué sé yo, pero bueno, yo siempre digo, porque para mí el rock nacional nació en la cueva, es hijo de la reunión de eso. No hay un creador del rock nacional, él es hijo de la reunión de todos esos tipos, como decía, en el libro de Pintos, creo que es, hay una frase muy divertida de Alejandro Medina que dice que la cueva era como esos oasis en el desierto, que vienen los tipos con los camellos de lejos, vienen con los camellos y se juntan acá, y viene otro con el camello de otra punta, que sí, se juntan acá, tipos que vienen de mundos totalmente distintos, se juntan en ese oasis donde pueden hablar libremente, donde pueden intercambiar ideas, y por eso la esencia del rock nacional para mí es el hecho de que todos nosotros éramos tipos muy distintos, y eso hizo muy rica la mezcla, porque si vos pensás, por ejemplo, Almendra son todos del Bajo Belgrano, iban al mismo colegio. Sui Generis iban al mismo colegio prácticamente. Popstay son todos de Quilmes, amigos del barrio. La mayoría de los grupos vienen de una cosa de clase social bastante parecida, educación bastante parecida, formación bastante parecida, y todavía sigue pasando eso, porque los grupos se forman, Soda Stereo se formó en la cátedra de publicidad de la Universidad de El Salvador, no sé, ese tipo de cosas que pasan, que son tipos medios parecidos, y lo que había en la mesa de La Perla era una diversidad impresionante. Porque Tanguito venía de Caseros, de una calle de barro, del padre que repartía verduras y se las rebuscaba, hacía changas para vivir, y quería que el hijo lo ayude con las changas, y el hijo nunca lo ayudaba porque soñaba con ser un Rolling Stone, soñaba
ser Brian Jones, y se peinaba y quería ser Brian Jones, y era lo menos parecido a Brian Jones que se puede hacer. Y hacían que la mamá le cosa los pantalones bombilla, se compraba jeans en Eduardo Sport, y se los hacía coser para chupinar, claro. Y la botita de la hermana, y usaba, y por la noche se ponía una cofia para achatarse el pelo, y usaba unas camisas con jabot, se decían así, de la hermana, de golpe se las ponía, y bueno, por supuesto cuando iba en Cana era de terror, porque lo veían los canas y no lo podían creer, decían, ¿qué punto? ¿Por qué se viste así? ¿Qué es eso? Y el tipo se bajaba el pantalón y por ahí tenía una especie de bombacha de hermana. Pero era lo menos gay que te era gay, que si no, no era nada, no había definición en esa época, pero bueno, de todas maneras andaba siempre con chicas, pero quiero decir, pero él había visto la foto de los Rolling Stones con el jabot, y se vieron tapas de los Rolling Stones con camisas floreadas, así, qué sé yo, y él quería eso, y lo inventaba como podía. Le robaba las camisas a la hermana, y como era flaquito le entraban, y qué sé yo, era un bicho rarísimo, y además era un chico que se notaba que era un chico, lo que se diría un cabecita negra, un chico que tenía ancestros negros, probablemente tenía nariz achatada, tenía el pelo muy ruloso, tenía una cosa de negro, que tal vez eso le daba esa melodía increíble que tenía, no sé, era un personaje. Si vos agarrás a Miguel Abuelo, tipo que se habían criado en la calle, en reformatorios, a la búsqueda de esos tipos que van por la calle y encuentran todo tiene otro significado. Nosotros vamos por la calle y vamos de A a B. Yo vengo de mi casa acá y no miro la calle. Los flacos que están acostumbrados a vivir en la calle viven en la calle de otra manera. Todo puede servir para algo, tener algo así. Y vos ibas con Miguel y era así, el tipo estaba vivo en la calle, ¿viste? Era una cosa impresionante. Así es como se peleaba en todo el mundo, se agarraba piña todo el tiempo, y qué sé yo, y era un enano así chiquitito. Quiero decir, miren la formación, un tipo que había cantado folclore, que había ido a peñas. Una vez fuimos a una peña, Miguel se vino a vivir a casa, después voy a tratar de hilar un poco estas primeras ideas que estoy tirando, estimulado por lo que cantó Andrés. En un momento Miguelito se vino a vivir a casa, y entonces una prima de mi mamá es una Mariquera Monti, es una cantante que andaba en el circuito de una cosa que se llamaba la Botica del Ángel en esa época, y que estaba donde estaban De la Vega, los primeros luthiers que antes se llamaban musicisti, ¿cómo se llama? Sí, Vergara de Uma no, pero la cantante esta, Susana Rinaldi, se me iba. Bueno, Piazzolla, Mercedes Sosa, un montón había como un circuito que sería el circuito alternativo de la cultura, que tenía que ver con eso y que también tenía mucho contacto con las peñas. Y entonces con Miguel, a través de esta prima de mi vieja, empezamos a ir a esos lugares con Miguel, y Miguel quería ver todo, era un tipo que absorbía todo, y entonces se peleaba con todo el mundo, y opinaba de todo, y discutía con todos, y qué sé yo, y era pibe de 20 años, ¿no? Que no tenía cero experiencia musical, ni conocimiento, ni nada, y íbamos ahí para investigar a ver qué había de interesante, y nos parecía todo un embole, aunque había cosas. Por ejemplo, Miguel amaba como cantaba Mercedes Sosa, pero el ambiente de los folcloristas le parecía medio melancólico, qué sé yo, y amaba a Piazzolla. Bueno, la cuestión es que una vez fuimos a una peña
a una reunión en una casa de folcloristas y poetas, estaría Tejada Gómez, qué sé yo, y estaban ahí, cantaban zambas y qué sé yo. Entonces un tipo grandote, así con vino, típica imagen folclórica, se pone, sí, porque que el río mineral baja por tu cintura y va hacia el frutal gozo de los pájaros de no sé qué. Esa poesía muy heredera de Neruda. Neruda en esa época estaba muy de moda con su canto general y con otros poemas que eran muy llenos de metáforas, ¿no? Y era la cosa un poco, la cintura cósmica del sur y todo eso viene de ese tipo de metáfora, ¿no? Y entonces Miguel agarra y le dice, cerrar la verdulería. Y el tipo se puso como loco, ¿no? Grandote, alcoholizado, colorado. Y el tipo agarró un cuchillo así, se lo puso acá. Y dijo, sí, que te voy a matar, qué sé yo. Y entonces la mujer de Jaime Dávalo, que en la casa de ellos sucedía esto, dice, momento, antes de matarlo, dejémoslo cantar a este chico. Y entonces le dieron una guitarra. Miguel no sabía tocar la guitarra, entonces golpeaba el puente de la guitarra y se puso a cantar. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, y se acabó todo, ¿no? Los tipos lloraban, porque Miguel cantando folclore era único, era superior a todo lo que conocemos. Y entonces el tipo con la parte así con el cuchillo en la mano dice, hermano, yo no sabía que vos cantabas así, qué sé yo, bla bla bla, vos sos mi amigo abrazado. Bueno, ese era el tipo de cosas de Miguel. Y bueno, cada uno de estos personajes tiene una historia así, una historia muy rica. Al 120 años ya, todos ellos eran, bueno, Lito llegó de 19 o 18 años, al principio casi no podía entrar a la cueva porque era menor, tendría 17, no sé. Llegó ya con un disco grabado, con una carrera hecha en la escala musical, con una historia, con ropa. Él tenía ropa como la que soñaba, él tenía saquito, pero bueno, él venía de un grupo que cantaba con los saquitos todos iguales, un poco como el Cuarteto Imperial, qué sé yo, de esos grupos de rock del principio que se vestían medio de platinado, de lamé, no sé cómo se llama, esas telas así brillantes, o si no unos terciopelos, sí, unas cosas muy locas que se terminó con la llegada de los Beatles y los Rolling Stones. Empezó el color, empezó la locura, cada uno se viste como quiere, se acabó, porque la historia esta de la que vamos a hablar esta noche es un poco una historia de cada uno vive como quiere. El centro de eso es déjame ser como yo soy, como decía Tanguito en el tema Susana. ¿Qué importancia tiene? Yo soy el que soy, ¿qué otra cosa voy a hacer que el que soy, ¿no? Y ese es el centro de esto, por eso empieza el rock, por eso digo que el comienzo del rock es en la perla, porque en ese momento se acaba el uniforme de músico, se acaba pertenecer a una grabadora, se acaba pertenecer a la escala musical, se acaba seguir una carrera tal como te dictaron, se acaba cantar canciones de otros y empieza, voy a hacer lo mío con mi ropa, mi forma de vivir, mi forma de pensar, me voy a vestir como yo quiero, etcétera, etcétera. Y eso para mí marca el rock, ¿no? El comienzo de un permiso gigantesco. Porque lo que pasa es que si nosotros ponemos en contexto esta época, cuando se presentaron los beatniks, bueno, vamos a contar la historia paso por paso.
estábamos, cada uno de estos tipos que estábamos alrededor de la mesa de la perla, teníamos una historia, de estar buscando algo, ¿no? Y llegamos por distintas razones a la cueva, y en la cueva nos conocimos, porque la cueva era como ese oasis. De la cueva, el primer año de la cueva empezó, o sea, la cueva existía de antes como un grupo de jazz, como un lugar de jazz que se llamaba la cueva de Pasarotus. Si ustedes buscan Pasarotus en YouTube, van a ver, anótenselo porque realmente vale la pena, hay un video en YouTube que muestra la cueva como era cuando llegamos nosotros. Incluso algunos músicos que después tuvieron mucho que ver con el rock están tocando en ese video. Es un video que dura 10 minutos, muy bien filmado, una película, una especie de documental experimental, muy bien filmado, y se ve la cueva, todo el mundo parado escuchando música y los músicos tocando, y todo el mundo de traje, todo el mundo con pantalón planchado, todo el mundo con gomina y pelo corto, y todo el mundo el jazz. Y estaban tocando Jorge Navarro en el piano y, por ejemplo, varios conocidos, el Gordo Cáceres en trompeta, y el bajista de los Picnics, el grupo que formó Morris, Antonio Pérez Esteves, tocando el bajo, el contrabajo de caja, y la batería Alberto Fernández Martín, que después también fue el baterista de los Beatles. O sea que nosotros llegamos a este lugar donde había jazz, y había tipos tomando whisky con mujeres teñidas, y el ambiente del jazz de esa época, que el jazz era una cosa fina, digamos, de elite. Iban los más bohemios de los ricos, iban al jazz a tener un momento de distracción y tomar un whisky, escuchar y hablar sobre Duke Ellington y qué sé yo. Entonces, nosotros todos de distintos lugares, por ejemplo, la típica, yo llegué a la cueva porque yo quería ser poeta y leía las revistas de poesía que se vendían en la calle Corrientes, como siempre circulaba mucho por Corrientes, como debe circular todo buen poeta, porque ahí te podés comprar las obras completas de Artaud o de Rimbaud o de algún gran poeta por 10 pesos, usados. Y entonces circulaban todos los escritores y qué sé yo por Corrientes y paraban en los bares, y yo, que era un pibe, los miraba a David Viñas, a Feynman, a todos esos tipos que hoy son próceres, estaban ahí sentados en las mesas y tenían 10 años más que nosotros, que se tenían 30 y ya hablaban de política, estaba en la época del compromiso, todo el mundo se quería ir a la selva con el Che, todo eso. Y yo, por ejemplo, leí en una revista Opium, que sacaba Sergio Mulet con otra gente, con Tabarro, qué sé yo, de poesía beatnik, que decía que hay un lugar en el centro de Buenos Aires, en la calle Purredón, que es muy bohemio y se escucha jazz y van escritores y músicos, qué sé yo. Entonces me fui para allá y ahí entré en la cueva y de verdad había como un montón de gente como los que se ven en ese video, de corbata y saco y qué sé yo, pero también había un grupito de tipos de mi edad, que teníamos 20, que estaban como separados, ¿no? Pero que se relacionaban mucho con los músicos que estaban ahí. Eran amigos, se conocían, y los músicos que estaban ahí, algunos tenían nuestra edad. Por ejemplo, Antonio Pérez Esteves, o por ejemplo, Bernardo Baraj, tocaba ahí y después tocaba con Sandro en Lo del Fuego.
o tocaba con Billy Bond de los Guantes Negros, que eran los grupos comerciales de ese momento. Bueno, en definitiva, todos nosotros de alguna manera llegamos ahí cada uno por su cuenta. Los primeros que llegamos fuimos, bueno, el primero Morris y Javier. Cuando yo llegué estaban Morris y Javier ahí, y Tanguito, y yo los conocí ahí. Llegó el verano del 65-66, y Morris con un amigo alquilaron una esquina en Villa Gesell, en la avenida 3, no, bueno, no voy a decir la dirección, la 3. No, por eso no, es en la 1 y 5, sí, al lado de la playa. Alquilaron una esquina y pusieron un bar robando el nombre, porque no iban a pagar derecho ni nada, de un bar que había en Brasil, Juan Sebastián Bar. Y ahí era un bar como este lugar, digamos, un lugar chiquito, que a la noche era de noche nada más, y tenía luces bajas, siempre era para parejas que iban ahí a chamullar para después irse a la playa. Básicamente era eso, y había un poco de baile, eso. Entonces Morris era el acto vivo, y que Morris tenía una guitarra estereofónica que tenía dos micrófonos, uno para el bajo y otro para las cuerdas agudas. Entonces jugaba con eso y hacía cosas por ahí, hacía lo bajo, nada más que eso. Y tocaba con Javier en batería y con un bajista que se llamaba Iván. A veces venía Rocky, según el momento del verano. Pero básicamente y mucho tiempo eran Morris y Javier solos. Y hacían todo un repertorio. Morris cantaba bossa nova. Primero en realidad hacían música para bailar. Hacían algunos temas de los Beatles, hacían el tema de Presley, que Morris siempre hizo muy bien Presley. Hacían un par de temas de Little Richard, que cantaba Javier, o de por ejemplo, Hit the Road Jack de Ray Charles, por ejemplo, que lo cantaba Javier. Y después cuando se hacía, digamos, venía el momento más romántico, más de bajar, empezaba con la bossa nova y los boleros, siempre cantando Morris, y terminaba con los temas propios. Después de toda una noche romántica y qué sé yo, el tipo agarraba y les desarrajaba los temas como Yo no pretendo, o como Rebelde, o como No finjas más, que son temas sobre la mentira de la sociedad, qué sé yo. Y ahí se empezó a crear el clima que después fructificó en La Perla. Esas noches ahí, porque después cuando yo lavaba los platos, me había conseguido un laburo de lavaplatos en un restaurante, ahí sí por la 3, que se llamaba el Faisán Dorado, o el Faisán de Oro, el Faisán Dorado. Yo lavaba los platos y cuando terminaba de lavar los platos me iba ahí y estaba Morris ya entrando en la parte romántica, y me quedaba con ellos y después charlábamos hasta el amanecer. Y a veces íbamos a la playa, porque Javier nunca se quería sacar la ropa negra que tenía, siempre lo quitaba, porque andaba con botitas en Villa Gesell, todo vestido negro, con las patillas negras, el pelo negro, los anteojos negros, vestido con pantalones ajustados negros, y no se sacaba la ropa y no curtía playa, pero te matas. Un beatnik talibán. Talibán total. Y yo venía de Gesell y Mar del Plata, yo iba a la playa, uno va a tomar sol, a nadar en el mar, y estos flacos no. Al principio me llamó la atención eso. Yo tenía la idea del aire libre, el mar, y qué sé yo, y estos flacos eran nocturnos, y sobre todo Javier, pero Morris también, ¿no? Nunca era playa, malla, mar, era
cabeza más larga. Bueno, entonces ahí se formaron los Beatniks. Cuando ese trío, medio cuarteto, a veces que estaban Iván y Rocky, qué sé yo, debutaron, tocaron en el Teatro Atlantic, Cine Atlantic de Villa Gesell, y en el Club Deportivo y Social Villa Gesell. Tocaron los Beatniks estos temas, más algunos temas creo que cantaba un tema de Dylan, y cantaba varios temas de los Beatles y qué sé yo. Y entonces, con la idea de venirse a Buenos Aires y armar un grupo en serio. Y entonces, ahí fue cuando apareció Pajarito, que lo conocía a Morris desde jovencito. Bueno, la cuestión es que ahí apareció Pajarito, que había estado preso porque se había ido una chica que le había sacado el coche al padre, lo acusaron de robo de auto, lo metieron en cana, en Mar del Plata, qué sé yo. Cuando salió, vino. Y Pajarito fue el que empezó a pensar, bueno, pero además tenemos que tener ropa adecuada, y no es vestirnos como los Beatles y como los Rolling Stones, porque nosotros nos llamamos los Beatles. Entonces tenemos que vestirnos con sandalia, pantalones negros, buzos anorak negros, y están todos así con cara seria, y se armaron como un look. Todo eso lo inventó Pajarito. Y Pajarito también inventó la campaña de lanzamiento. Cuando volvieron a Buenos Aires, Pajarito no sabía tocar nada, desafinaba era un desastre, pero era muy creativo y además era el amigo de toda la vida de Morris. Entonces, y Javier le dijo, yo quiero formar un grupo de blues, así que yo no sigo con los Beatniks. Entonces Javier llamó a 3 de la Cueva, músicos de jazz, que también habían estado, porque los de la Cueva en verano se iban a Villa Gesell a tocar en un lugar que se llamaba La Mosca Blanca, o La Mosca Verde, La Mosca Blanca, que había jazz, que tocaba Fats Fernández y un montón de gente famosa. Y se veían todos estos chicos, como Baraj, como Leu, y como Navarro, a tocar a Gesell. Entonces cuando volvieron, Morris le dijo, che, necesito formar un grupo, necesito músicos, vamos a alargar esto a los Beatniks. Bueno, por lo menos te bancamos la grabación del disco, después vemos. No había guita detrás, no es que tenían. Entonces, Antonio Pérez Esteves en el contrabajo, Alberto Fernández Martín en la batería y Jorge Navarro en los teclados, grabaron en el primer simple, lo que muchos consideran el primer simple de rock nacional, que es de los Beatniks con Pajarito y Morris, un tema compuesto por Morris, 2 temas compuestos por Morris, No Finjas Más y Rebelde, que siempre Alfredo Rosso dice que es el grito de liberación, porque Rebelde dice, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Y entonces Alfredo dice, para mí, esa marca el comienzo del rock. Cuando un tipo dice, soy libre, y entonces sacaron el simple, consiguieron, porque Morris había ido a un colegio inglés y el hijo del director era muy amigo de él, el director era presidente del CBS, John Lear, y entonces gracias a eso consiguieron grabar un disco que no vendió nada, hicieron una campaña muy loca de publicidad con un escándalo que salió en la revista Chronic, en la revista Sí, todo inventado por Pajarito, pero no pasó nada. Pero lo que sí pasó, todo esto viene a cuenta de que yo escribí en mi cuadernito un texto para la presentación de los Beatniks. Yo ya había compuesto para los Beatniks Ayer No Más, con Morris. Y entonces escribí un texto, y la presentación de los Beatniks en la Cueva fue el día siguiente del golpe de Onganía. El día anterior había sido el golpe de Onganía,
que era en una época donde había golpes todo el tiempo y los militares, parecía que los militares se peleaban entre ellos y no era un problema para la gente, pero Onganía venía en serio y después se supo que era un represor. Entonces puso a Margarí de jefe de policía y fue bastante difícil la cosa, pero por eso yo escribí una cosa que decía que queremos ser libres aunque desnudémonos ante el mundo, aunque nos persigan, aunque nos lo impidan, seamos libres, qué sé yo, qué sé cuánto, en referencia al golpe que había habido el día anterior. Y bueno, yo le llevé, miren cómo sería la cosa, que yo me había hecho amigo de Morris porque leía, a mí me gustaba mucho Krishnamurti, que es un filósofo indio, y a él también. Y entonces empezamos a hablar de ahí y nos pusimos de acuerdo, nos entendimos mucho en un montón de cosas. Yo leía mucho, él leía mucho a los escritores beatniks, a Jack Kerouac, qué sé yo, nos gustaba mucho Bob Dylan a los dos entendíamos las letras, sabíamos inglés. Y nos hicimos muy amigos, y así es que un día yo en mi casa, yo tenía una latita llena de monedas, 2 palitos, y me puse a golpear los palitos, a hacer un ritmo y a escribir una cosa. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande, tiene libertad. Hoy desperté, miré en mi cuarto y vi alguna cosa así, ¿no? Y le fui a Morris y le canto eso, ¿no? Ta, ta, ta. Y el tipo agarró la guitarra, hizo trin, 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 en 10 minutos hizo el tema tal como lo conocemos, la versión de Morris. Ah, dale, sí. Entonces, ¿la buscamos? Ah, no, la siguiente. Entonces, Morris hizo la canción que es impresionante. Yo me quedé, dije, wow, esto es hacer una canción, traer una letra y el tipo te haga esa magia de los acordes. Yo no lo podía creer, el tipo de la nada había hecho una cosa, ¿no? Pues yo me parecía que le llevé unos versitos, qué sé yo. Después con el tiempo lo valoricé un poco más, pero en ese momento dije, wow, ¿viste? Y dije, qué maravilla estos tipos, el secreto que tienen estos flacos de hacer canciones, ¿no? Y bueno, ya ven la canción, la letra. Después hemos hablado mucho de la letra, incluso yo en una época daba un curso que se llamaba Las letras del rock nacional y que hablaba mucho de esto. Básicamente toda la canción habla de que hoy desperté y me di cuenta que lo que yo creía y lo que me habían enseñado era mentira, ¿no? Y salí a la calle y vi la gente y todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer, o sea, el mundo es una gran mentira, y nos tienen a todos engañados, y me dijeron que hay que tener dinero para ser feliz y veo que la gente está mal, y qué sé yo. Que yo después, con el tiempo, digo, puta, un tipo de 20 años ver eso es interesantísimo. Y cuando los gatos de las reuniones en La Perla, qué sé yo, Lito, en esas noches de difusión, había aprendido a hacer este tema, y yo lo pretendo, de Morris, porque había una cosa que era muy especial de ese grupo de gente, que Tanguito se ponía a cantar y cantaba temas de él, de Lito, de Morris, y nunca decía este tema de Morris, cantaba los temas directos. Morris cantaba temas de Tanguito, temas de Lito, temas de él. Y Lito cantaba temas de... Entonces, cuando se hacía esto de la difusión, de ir a los bares, cualquiera arrancaba con Yo no pretendo, por ejemplo.
o con La Balsa, o con Ayer No Más, Escúchame entre el ruido, que está compuesta en esa época. Y era, o con El Rey Lloró, por ejemplo, que era un tema también de la primera camada de temas de Lito, o con Viento de la lluvia. Y entonces era como un solo corpus, como dicen los estudiosos, del poético, ¿no? Y en ese sentido es lo que hablábamos con Andrés, de que hay una unidad, por más que son muy diferentes y cada uno tiene y son personalidades muy diferentes, porque Morris y Tanguito no pueden ser más diferentes, pero al mismo tiempo hay un corpus. Por ejemplo, yo no pretendo, ustedes no sé si escucharon el disco nuevo de Tanguito que hay, que se llama Yo Soy Ramsés, que salió hace un par de años, que apareció un tipo Mario Pisurno, que tenía grabada una de las pruebas que había hecho Tanguito para el disco, para La Princesa Dorada, y salió el disco. Son todas grabaciones de Tanguito, pruebas que hace en la grabadora para ver los temas. Y ahí canta Yo No Pretendo, canta El Hombre Restante. Ese disco muestra lo que era este grupo de gente en el 67 y los temas que se cantaban. Y muestra temas desconocidos de Tanguito de protesta. Hay un tema que se llama Vociferando, por ejemplo. Hay un tema que habla del Papa que bendice las armas para matar y la riqueza que hay en el Vaticano y qué sé yo. Cosas impresionantes, y que uno lo escucha eso, y escucha Yo No Pretendo, y escucha El Hombre Restante, y parece todo la obra de un mismo tipo, y sin embargo era de tipos distintos, porque estaban todo el tiempo juntos, y había una unidad muy grande entre ese grupo. Entonces, cuando surgió que el Gordo Martínez, que es un personaje muy interesante, un poco el primer manager del rock nacional, que ayudó muchísimo, dijo: muchachos, les salió una oportunidad para grabar. Fueron los Gatos, que estaban ensayando en la cueva, que estuvieron un año en la cueva encerrados tocando para el público, para la gente que iba a la cueva, pero sin cantar o cantando poco porque no había micrófono en la cueva. Y le cantaron Viento de la lluvia, El Rey Lloró, Ayer No Más y La Balsa. Y los de la grabadora dijeron: bueno, vamos a grabar estos temas, y los grabaron de una. O sea, el grupo se armó ahí, 1, 2, 3, pum, grabaron todo el tema y listo. Y entonces vinieron a Lito y le dijeron: nos gusta mucho Ayer No Más y La Balsa, pero usted sabe que Ayer No Más, que dice que este país es grande y tiene libertad, medio burlonamente, usted sabe que hay un gobierno militar acá en el país en este momento, y podemos llegar a tener problemas. Yo le pediría, nosotros nos gustaría que fuera ese tema, pero que usted le arregle un poco para bajarle un poco el contenido irritativo, qué sé yo. Y entonces Lito vino a la cueva y dijo: che, bueno, le quieren grabar La Balsa y Ayer No Más, quieren que grabemos La Balsa y Ayer No Más, pero Ayer No Más tiene una letra que puede resultar problemática y qué sé yo, y no dicen que no, así como está no lo podemos grabar. Entonces yo cometí un error muy grande en ese momento, que me di cuenta 40 años después. En vez de lo que 40 años después pensé es, yo debía haberle dicho: bueno, dame un minuto, que te escribo una letra distinta, que te bajo los decibeles. Y yo, en cambio, porque estábamos ahí entre amigos, qué sé yo, dije: bueno, escribimos lo que quieras y listo, va, ¿no? Y entonces él se basó en mi letra para escribir esto. Y si ustedes miran, se van a dar cuenta de varias cosas. Primero, el tema de amor,
no habla de si no tengo que comer, si la sociedad, no habla nada, habla de amor nada más. Que a mí me hubiera gustado que conservara un poquito la cosa de la sociedad y de la vida, la gente vive sin creer y qué sé yo. Y la segunda cosa es que el tipo, ¿de qué se da cuenta? No se da cuenta de que le han mentido. Se da cuenta de que la vida es una porquería. Y yo no estoy de acuerdo que la vida es una porquería. Entonces, yo era feliz ayer no más. Es todo gris y sin sentido aprovecha, y dice la gente vive sin creer, pero pensé vivir feliz, pero era feliz ayer no más. Y mi canción no habla del era feliz antes, ahora no soy feliz. Habla de hoy desperté, me di cuenta que me mintieron. Me di cuenta que mis familiares me mintieron, que en el colegio me mintieron, etc. Y entonces yo me digo hoy, debería haberme tomado 5 minutos y haber escrito una versión. Pero bueno, gracias a esta versión, con la plata que ganamos con esta canción, le pagué la primera guitarra la primera guitarra a Papo, la primera guitarra a Claudio Gavis, la primera batería, estamos hablando de instrumentos buenos, una Ludwig para Pomo, una Telecaster para Claudio Gavis, una Gibson para Papo, una Gibson para Miguel Abuelo, todo eso gracias a que esa canción, como él compró ese disco, 250.000 tipos compraron ese disco. Y entonces me tocó, ya que bueno, sí, yo también lo tengo. Pic. Entonces, eso sirvió, pero siempre me quedó el concepto. Entonces yo quería, para terminar, hablar un poco de algo que ya hablé, pero superficialmente. Por ejemplo, de esto que hablábamos recién y que decía Amor de Primavera. Esta canción, De Nada Sirve, es Krishnamurti puro. Si vos te mentís a vos mismo, nada de lo que hagas sirve. De nada sirve escaparse de uno mismo y distraerse. Hoy podría decir, y el iPhone, y el iPad, y la computadora, y los jueguitos, y los videos. En esa época no había nada de eso, entonces dice, de nada sirven las heladeras, televisores, y si uno lo usa para escaparse. Y me pongo a mirar el techo, y en el techo no hay nada. ¿Cómo voy a salir de mi prisión de carne y hueso? La desesperación es impresionante, es una canción, estamos solos en la cama, empiezo a mirar el techo, ¿qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana, estoy solo, muy aburrido, ¿qué puedo hacer? Me voy a volver loco, no sé qué hacer. ¿Cómo puede ser que alguien escriba una canción así? Y bueno, el mundo es difícil, está reglamentado. Si uno tiene que mirar que hay un hilo conductor entre todas estas canciones, que es yo quiero ser yo mismo en este instante. 2 elementos: ser lo que se es y no preocuparse por lo que se debería ser, ni lo que se podría ser, ni lo que se fue, ni lo que nada, ser lo que se es y ser libre para vivir. Y ustedes van a ver en todas las canciones que pasa lo mismo. Bueno, este es otro caso, pero en todas las canciones van a ver que hay una unidad. Por ejemplo, hay una, voy a poner una foto para que no se distraigan. Esta foto es maravillosa. Este era Taquito, tal cual. Ahí le ven la cara de negro, ¿no? Los labios gruesos, las narices. Bueno, y hay muchas canciones en rock nacional que repiten una cosa,
que ¿por qué mi nombre no soy yo? Dice Javier Martínez en Hoy Nací, en el primer disco de Manal. Y cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad, dice Miguel Abuelo en Oye Niño, su primer simple para Mandioca. Y uno va a ver que aparece en un montón de lugares algo que es muy interesante, porque 40 años antes, en las mismas mesas donde muchas de estas canciones se compusieron, en las mismas mesas estaba sentado Macedonio Fernández, Scalabrini Ortiz, Borges, Sul Solar, Leopoldo Marechal y otro montón de tipos que tenían 20 años e iban a la Perla a divagar con un maestro, el maestro de ellos era Macedonio Fernández, que era mucho más grande, que hablaba de la inexistencia del yo. Hablaba de que el yo no existe, porque el que soy yo en este momento, al instante siguiente ya no soy más, mi sangre cambió, mi piel cambió, se despellejó y se creó piel nueva, sangre nueva, todo el tiempo estoy transformándome, todo se está transformando permanentemente. Entonces tratar de atrapar un yo es una falsedad, que es un concepto del budismo zen, es una cosa muy elevada del misticismo islámico, de Rumi, de cosas que después todos leímos mucho, eso del Tao Te Ching, del taoísmo. Todos hablan de eso, de que el yo es una materia que se escapa, que en realidad la realidad se nos está yendo de los dedos. Y de eso hablan todo el tiempo estas canciones, porque las grandes preguntas que nos hacíamos eran las mismas que se hacían de estos tipos. Y entonces es increíble que, a ver, por ejemplo, el primer tema de Manal, grabado por Manal, que es además grabado por Mandioca, Jorge Álvarez, que es una cosa totalmente, una especie de gritería de 5 minutos, en un momento donde las canciones no podían tener 3 minutos. Ustedes saben que cuando hicimos Diana Divaga, el primer simple de Los Abuelos de la Nada, tenía casi 5 minutos la grabación original, y cuando lo escuchamos por radio descubrimos que tenía 2 minutos 45. Le habían cortado con 2 tijeras, habían hecho chac y habían sacado pedazos enteros del tema, porque no tenía que pasar de los 3 minutos un tema para pasarlo por la radio. Y estos flacos hicieron un tema de 4 minutos no sé cuánto, y del otro lado otro de 5 minutos no sé cuánto. Y esta letra arranca con curvas en este tiempo que nunca podré entender. Esto parece fácil, la sangre vino de ayer. Yo una vez estaba hablando con Alfredo Rosso y él decía, bueno, hay varias versiones, porque en algunos libros dice tú vas en este tiempo. Ah, lo pusiste. Entre siglos de Mira. Y en realidad es porque este tipo estaba leyendo a Einstein, la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad dice que el tiempo es curvo y que teóricamente es posible viajar en el tiempo, porque como el tiempo es curvo puede volver a tocarse el pasado con el futuro, y todo forma parte de un mismo circuito. Y entonces cuando Javier leyó eso, dijo, no puedo entender esto, que el tiempo es curvo, ¿entienden? Y empezó a fantasear con el tiempo, de ir al tiempo de un faraón y volver hacia atrás, y hacer toda esta historia, bueno, cosa de Javier, ¿no? Ese rascacielos que no dice rascacielos ni siquiera me mira, dice ese rascacielos ni siquiera grita, el original.
Pero bueno, ese era el nivel de las conversaciones que teníamos ahí en La Perla, ¿no? Y entonces ustedes van a ver todo el tiempo, bueno, no pibe es un tema como Yo no pretendo, o como vociferando de taquito, es un tema de protesta, ¿no? Hay, ¿quién sos vos? No sos tu reloj, ni tu coche de último modelo, ni no debes cambiar tu origen, ni mentir sobre tu identidad, que es una época en que todo el mundo estaba tratando de simular. Por eso muchas canciones hablan del no finjas más, porque en ese momento no era como ahora que un pibe se peina como quiere y se viste como quiere. En ese momento vos tenías que ser un tipo de buena familia, ¿viste? Si no eras un perdedor, eras nadie, eras un loser, te ibas para abajo. Entonces, por eso todas estas canciones que hablan de no hay que mentir sobre tu identidad, oye, no finjas más, no tienes que fingir, conmigo puedes ser tal como eres tú, o Susana, déjame ser como soy yo, no importa nada si tengo puesto una corbata, es gusto mío, hago lo que se me da la gana. Y entonces eso es un poco la esencia de toda esta conversación. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy mal, ¿no? Vamos a cerrar. Sí. Bueno, no sé, yo lo que decía, no sé si toqué lo que decía al principio, que cuando Andrés estaba cantando Amor de Primavera y me acordé de Hernán con su cuadernito, un pibe que Hernán era menor que nosotros, así que tenía 18 años, no sé, y estaba escribiendo y escribía una línea directa, te comunicarás con él en una línea directa al infinito, y todo corre hacia ahora, que es lo que yo decía antes, que lo único que existe es este momento, porque el momento siguiente es otro momento que es este. O sea, vos, para ser realista, hay una meditación que dice, que como decir, presente, 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 porque no existe otra cosa. El pasado, vos es totalmente, como dicen ahora, vos te haces un relato del pasado. Nos contamos a nosotros mismos un pasado que nos conviene. Los científicos, ahora que sería un tema lindo para discutir en la mesa de La Perla, los científicos analizaron que uno, y esto se aplica a estas memorias mías también, cuando uno está viviendo, por ejemplo, yo estoy mirándolo a Taquito cantar por primera vez en Hombre Restante, suponete. Y yo en ese momento guardo en mi cerebro lo que a mí me parece importante, porque me hace bien, porque me hace mal, porque me alegra, por algo, pero por algo lo elijo, ¿viste? Si es una experiencia negativa, también la guardás, la elegís. Después, hay un proceso que queda en la biblioteca del recuerdo, eso, estos 40 años estuvo esperando para que yo lo cuente acá. Entonces pasan 40 años donde está un poco a merced del bibliotecario, que todos tenemos adentro, eso que yo guardé. Y después, hoy, lo traigo, lo revivo, y lo revivo a mi conveniencia de hoy. Entonces hay 3 etapas en las cuales puedo mentir con la memoria. Y no es, por eso el momento de este momento, que todo corre hacia ahora, es fundamental, porque es el único que no es mentira, porque el pasado nos lo contamos a su manera, a nuestra manera. Y el futuro no llegó. Así que a pesar de lo que diga el indio, el futuro todavía no llegó. Y además no llega nunca, el futuro no llega nunca porque estamos todo el tiempo en el presente, nunca estamos en el futuro. Entonces, es ese misterio, que es una cosa muy loca, es de filósofos, de Heidegger, qué sé yo, los filósofos chinos, los filósofos árabes, se preguntaban sobre este tema, ¿no? ¿Qué es la vida si lo único que existe es el presente? Si los tipos que entraron acá, a esta sala, hace 2 horas,
no son los mismos tipos que salen de esta sala. Eso es muy loco. Y ese tipo de diálogos teníamos en la Perla. Quería ver si podías profundizar un poquito un tema que planteaste y dejaste ahí en el debe y que hemos conversado la otra vez, nos habéis comentado cuál era la actitud de ustedes con respecto a esto que vos hablabas antes, que eran tiempos también de compromiso político, mucha militancia y demás, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál era la posición que tenían, digo, los rockeros, los hippies, etcétera, en este sentido? ¿Cuál era el compromiso de ustedes? ¿Cuál era la visión que tenían con respecto al compromiso político y demás? Si podías comentarnos un poquito de eso, tipo. Sí, bueno, hubo, eso es muy interesante porque no se hablaba. Había dos cosas de las que no se hablaba en la Perla: fútbol y política. Pero no porque estuvieran prohibidas, sino porque no nos interesaba. Porque veníamos de el fútbol, bueno, no, tiene las dos que ver. Nosotros veníamos de leer mucho a Mahatma Gandhi, a Aldous Huxley, a George Orwell, no sé si conocen, Rebelión en la Granja, 1984, a tipos que hablaban de cómo los sistemas políticos maniobran el cerebro de la gente. Y también habíamos leído mucho a Ginsberg, a Allen Ginsberg, el poeta norteamericano. Y en ese momento, mi mejor amigo fue el primer muerto montonero, Manolo Belloni, antes de los montoneros todavía, en el 70, creo que en el 70-71, lo mataron y era mi mejor amigo. Y nos separamos, él se fue a la universidad, yo me metí en la cueva y nuestros caminos se hicieron diferentes. Y yo tuve muchas discusiones con él por esto, porque él me decía, ustedes con los hippies y el rock, no se decía rock en ese momento, pero con los hippies, los Beatles y la música, se creen que van a cambiar el mundo, mucho John Lennon, pero no pasa nada, todo el mundo está manejado por unas cuantas empresas multinacionales y qué sé yo, y el capitalismo, hay que destruir el capitalismo, hay que tomar el poder, hay que tomar las armas. Y me dijo, vos no me vas a ver más porque voy a entrar a la clandestinidad. Esto es una conversación en el 69. Y yo le dije, wow, qué sé yo, me parece una locura. Le conté que había una carta de Allen Ginsberg contando la represión a los homosexuales en Cuba, porque Allen Ginsberg, poeta homosexual, lo habían metido preso primero en Checoslovaquia y después en Cuba por marica, por homosexual, y los Beatles estaban prohibidos en Cuba. Entonces le dije, ves que el mundo que vos proponés es igual de represor que el mundo que vos combatís. Yo tengo miedo que si vos tomás por las armas el gobierno, termines convirtiéndote en un dictador o en alguien que impone algo a los demás. Y nosotros no creemos en el Estado, no creemos en los gobiernos, creemos en la libertad total, anarquista. No creo, para mí tiene que desaparecer, no es que vos tenés que tomar el gobierno o yo, tiene que desaparecer los gobiernos. La gente tiene que ser libre, tiene que ser autosuficiente. Bueno, por supuesto, lo de los dos era fantasía. Pero estaba en esta discusión, algunos de nosotros la teníamos muy clara, otros no le daban pelota, a Tanguito no le importaba nada eso, pero además si ustedes se fijan que en la misma época, tanto Bob Dylan como John Lennon habían marcado muy claro la pauta de lo que ellos sentían. Los Beatles hicieron una canción que se llama Revolution, que dice, todos queremos cambiar el mundo, pero si vos hablas de destrucción, no cuentes conmigo. Como poniendo el límite, digamos, a lo que hoy llamaríamos la lucha armada, ¿no?
Y Bob Dylan había hecho varias canciones sobre su decepción con la militancia, porque bueno, la historia de Bob Dylan es muy larga, militó mucho por los derechos civiles, después descubrió que en la militancia también había mucha mentira y lo puso en las canciones. Entonces nosotros teníamos esa idea muy simplista de que el mundo iba a cambiar, que era un cambio cultural, que no era la toma del poder, sino el abandono del poder. Y una cosa que después dijo David Crosby, de Crosby, Stills and Nash, dijo una vez: nosotros a los de nuestra edad no los vamos a cambiar, pero vamos a cambiar a los hijos que nos están escuchando. Y era optimista, no sucedió del todo, pero algunas cosas cambiaron, ¿no? Pero en ese sentido, había una clara división entre rockeros y activistas políticos, porque los activistas políticos todos proponían una autoridad, proponían un jefe, seguían a un jefe. A mi amigo yo le dije: ¿vos qué sabés si el que te manda es buen tipo o mal tipo? Después se descubrió que muchos líderes trabajaban para los servicios, se descubrieron cosas terribles. O sea, cuando vos tenés un líder perfecto, bueno, Dylan dijo: no sigas líderes, porque tenés un líder perfecto, vas a la perdición. Hacia donde te lleva es hacia el apocalipsis.